Bueno, vamos a comenzar. Opa, ¿qué sigue? Bien. Bueno, vamos a comenzar por esto. Tenemos un tornillo y una tuerca, ¿no es cierto? La idea acá sería que si vemos a la derecha, tenemos la herramienta 1, que es una llave boca, y la herramienta 2 sería una pinza. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor alternativa para sacar esa tuerca de ese tornillo? Escriban como un toquecito. Bueno, lo que dice Leandro está bueno. ¿Por qué? Porque es cierto, con la 2 podés sacar la tuerca. Pero, por ejemplo, si tomamos la pinza, sería más difícil, utilizaríamos más esfuerzo, tardaríamos más que utilizando la llave boca. Básicamente de eso es lo que voy a hablar hoy. Las tres tecnologías más utilizadas en el frontend hoy en día, React, Angular y Vue, cuándo utilizar cada uno, base a qué poder comenzar, si estamos arrancando en el desarrollo frontend, si estamos del lado del back, con cuál comenzar también para irnos por ese lado. Y en base a los proyectos, cuál sería más útil. Pero para comenzar con esto, primero tenemos que empezar por lo básico. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que sería: llamemos a las cosas por su nombre. Mayormente sería no poner a todos en la misma bolsa. No decir que todos son frameworks, no decir que todos son bibliotecas o librerías, como algunos lo dicen por vicio del castellano, básicamente, sino decir qué es qué y no mezclar las cosas. Para eso vamos a repasar los conceptos de cada uno. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo de desarrollo de aplicaciones de una manera más sencilla. Básicamente es para un lenguaje X, el framework da las herramientas necesarias para que sea más sencillo el desarrollo de aplicaciones. Es el, como el esqueleto, y que cada hueso es una librería o una biblioteca. Entonces, ¿qué es una? Pero de los frameworks tenemos diferentes. En este caso tenemos un framework completo, como puede ser Angular, o un framework progresivo, como lo puede ser Vue. ¿Cuál es la diferencia? Que Angular te ofrece un montón de herramientas desde entrada, lo que la hace desde el comienzo una aplicación muy pesada, tal vez si queremos hacer un proyecto pequeño. Y Vue es un framework progresivo, ya que es un framework que te ofrece ciertas herramientas al principio, y cada vez que tu proyecto vaya creciendo vas a seguir agregando módulos o componentes para seguir utilizando otras herramientas que al principio no te provee, creando un framework tal vez completo, como lo es Angular. Y por último tenemos lo que es una biblioteca. Una biblioteca o librería es un bloque de código creado por terceros para solucionar un problema concreto. Básicamente es eso lo que es React: soluciona un problema concreto. ¿Cuál es la solución? Básicamente que React se trata de crear interfaz de usuario. Es lo más sencillo, lo hace de una manera sencilla y muy flexible. Lo demás que quieras hacer por afuera, tenés que salir a buscar. Y eso también es una complejidad, porque en todas las librerías que quieras incluir al proyecto, tenés que tener cierto grado de experiencia y de saber para poder elegir bien, no elegir librerías que después se van a aplicar o librerías inseguras que pueden dañar tu proyecto. También para esto necesitamos entender el apoyo de las empresas que tiene cada una de estas tecnologías. En este caso, por ejemplo, todos sabemos que Angular es creada, mantenida y utilizada por Google. React fue creada, mantenida y utilizada como WhatsApp e Instagram por Facebook. Pero de Vue no conocemos, o sea, muy pocas personas conocen al creador. Pero lo que muy pocas personas también saben es que Vue es una tecnología hoy en día mantenible, utilizada por Alibaba, que es una empresa muy grande, que invierte mucho tiempo y dinero y esfuerzo
en seguir creciendo esta tecnología. Por ejemplo, al día de hoy está creando aplicaciones nativas mobile con la sencillez y flexibilidad que tiene Vue para hacerlo similar a lo que es React Native con React. También para entender un poco la complejidad de cada uno, en base a lo que venimos nombrando, tenemos que entender un poco la sintaxis. Por ejemplo, queremos renderizar una simple palabra en la web. Tenemos lo que es Vue, que básicamente en un mismo archivo tenemos HTML y JavaScript, que con unas pequeñas líneas de código podemos renderizar una frase en la web. Lo que es Angular es un poco más complejo. Tenemos dos archivos separados, por un lado HTML, por el otro lado tenemos TypeScript, ya no tenemos JavaScript. En este caso tenemos que importar un componente para que traer un template para poder renderizar una frase. Y acá es donde se destaca React, como había dicho, crea interfaz de usuario, donde con 3 líneas de código podemos renderizar una frase. Esa es la sencillez que tiene React. Hablando de la sintaxis y de la complejidad que tienen, tenemos que entender un poco la curva de aprendizaje para ver cuándo encarar cada uno o con cuál empezar desde el palo del frontend. Comenzamos con Angular, que es la verdad que tiene una curva de aprendizaje bastante grande, es bastante amplia, inclusive es la mayor de las tres. La mayor de las tres. Utiliza TypeScript. Tiene una historia bastante interesante, porque por ejemplo cuando estaba ECMAScript 5, que estaba AngularJS, Google se dio cuenta que trabajar con JavaScript era bastante complicado. Y eso del 2007 y el 2008 cuando empezó a salir AngularJS. En el 2012, cuando salió TypeScript, creado por Microsoft, lo incorporó a su stack en Angular. Quedando el 2, el 3 en adelante, pero también con otro enfoque totalmente distinto. Angular utiliza TypeScript también con el fin de poder darle a aquellos desarrolladores que vienen del palo Enterprise, como Spring, Java, .NET, soporte para poder aprender más rápido del lado del frontend y poder desarrollar aplicaciones con experiencia de usuario. Por eso, a la hora de encarar un proyecto, teniendo muchos backends, se podría decir, Java es la mejor opción, porque es el más fácil desde ese lado para ellos aprender. Después tenemos el que tiene la curva de aprendizaje más chica, que básicamente es Vue. Como vemos, la sintaxis utiliza JavaScript y HTML puro, no utiliza TypeScript, no utiliza JSX, es totalmente puro. Utiliza lo mejor de ambos mundos, como dicen, porque es un framework progresivo, comienza siendo chiquito como React y va a ir creciendo a medida que el proyecto vaya creciendo hasta llegar tal vez a lo que es Angular, y utiliza un enlace de datos bidireccional, que es lo que tiene Angular. Básicamente es un enlace de datos que a la hora de hacer un cambio de estado actualiza un modelo y ese modelo recién se va a actualizar a la vista, lo que le vuelve un poco más lento. Pero Vue complementa eso agregando el Virtual DOM de React, que básicamente una vez que hay un cambio de estado, ese Virtual DOM se actualiza y eso va comparando constantemente con el DOM de la web, y una vez que hay una diferencia, lo actualiza, volviéndose más rápido. Y como una curva intermedia lo considero a React, ya que tiene una mezcla de JavaScript con XML, lo que permite utilizar JavaScript y HTML básicamente en un mismo archivo, que también se lo puede dividir, que al fin del día termina siendo JavaScript puro, nada más. Es súper flexible, lo que le da una complejidad bastante amplia, como había dicho, ya que si no tenés la experiencia o conocimiento necesario, teniendo tanta flexibilidad, puedes hacer cualquier cosa. No digo que no va a funcionar, pero puede ser una aplicación inmantenible o inentendible para otros desarrolladores, que me ha pasado con otras personas. Y tenemos que entender la comunicación heredada de los componentes en el traspaso de datos.
que básicamente los padres, los hijos por propiedades o la devolución por children. También, entendiendo esta curva de aprendizaje, esta flexibilidad, tenemos que, está bueno que conozcamos un poco la popularidad de cada uno en el mercado, qué es lo que se está buscando, qué es lo que más se utiliza hoy en día. Entonces, para eso, busqué una encuesta de Overflow, donde podemos decir que el más amado, el más popular es React, después le sigue Vue, y casi último se encuentra Angular. También, buscando en Google Trends del 2021, podemos ver que React y Vue casi que comienzan en el mismo lado años anteriores, pero Vue tiene una caída importante que después empieza a crecer en constancia. React más o menos se mantuvo, después empezó en caída, y Angular empezó de más abajo y siguiendo cayendo. En fin, ¿qué podemos tener como conclusiones de todo esto que anteriormente contamos? Los tres son excelentes frameworks para el desarrollo. La verdad que funcionan muy bien, y con los tres, como dije, podemos atacar diferentes problemas y tomar diferentes caminos. Queda a nosotros entender cuándo utilizar cada uno, cuál aprender. Y dada mi experiencia, consideraría que hay que aprender por lo menos dos. Si aprendemos los tres, está buenísimo, pero aprender dos estaría bueno. Por ejemplo, en mi caso, yo soy fan de React, me gusta mucho React, su flexibilidad y todo lo que conlleva, pero también estoy aprendiendo Angular, y la verdad que son bastante diferentes, pero te da un stack más amplio y diferentes formas de pensar para resolver diferentes problemas. Vue y React tienen mejor rendimiento, como he dicho, al ser más sencillos y son más flexibles. React claramente es más flexible que Vue, por la diferencia que uno es un framework y el otro es una librería o biblioteca. Angular es más rígido, como había dicho al principio, ofrece un set de herramientas completo, enrutamiento, plantillas, productividad de paquetes. No tenés que salir a buscar nada afuera, te da todo. Pero eso hace que al principio sea más grande. Vue y React son más adecuados para aplicaciones livianas, totalmente, pero esto no implica que no pueda ser para aplicaciones más pesadas. A diferencia de Angular, que es totalmente mucho mejor en aplicaciones mucho más grandes, que actualmente conozco que se utiliza mucho en entornos bancarios, como para, por ejemplo, hacer home banking a empresas, que son aplicaciones que van a ser mucho más escalables en el tiempo. Como también vimos, la popularidad es que React es la más usada, Vue sigue creciendo. Con esto podemos, con todo esto anteriormente dicho, ahora podemos decidir, en base al proyecto, la experiencia de cada uno, y viniendo, por ejemplo, del backend, tomar la decisión de con qué tecnología utilizar para los proyectos que queramos encarar, hacia dónde queremos ir, y a la escalabilidad que va a tener el proyecto. Si comenzás de abajo y querés comenzar en el front, puedes tomar tu decisión en base a la simpleza de cada uno.